Buenos días a todos ustedes, señores estudiantes. Les doy la bienvenida a esta semana 15 para lo que es la asignatura de física. Vamos a analizar sobre las leyes de Newton por medio de ejemplos, recordando que esto ya lo vimos en las primeras semanas de clase. Vamos a analizar desde los ejemplos en la vida cotidiana, recordando primero que la primera ley de Newton es la ley de la inercia, la cual indica que para que un cuerpo esté en reposo, se ponga en movimiento, tenemos que aplicar una fuerza sobre el mismo. También sabemos que si un cuerpo se mueve con velocidad constante es necesario aplicarle una fuerza para que se detenga. En otras palabras, nosotros siempre vamos a tener algún ejemplo en nuestra vida donde veamos un objeto que no se mueva por sí solo, pero que tendría movimiento si se aplica una fuerza sobre el mismo. Para ello tenemos un ejemplo. Vamos a observar el caso de un niño utilizando un columpio. Por ejemplo, si estamos en un columpio, no va a tener movimiento si no tenemos a alguien o que nosotros ejerzamos una fuerza sobre el objeto para que se mueva. Recordando que el reposo es la principal característica en la ley de la inercia. Y cuando se habla de reposo, se habla de que no tiene movimiento, pero que tiene energía que puede iniciarse a través de una fuerza externa. En este caso, el principio indica que un cuerpo permanece en su estado de reposo de movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él, o bien si el resultante de las fuerzas que actúan es nula. Recordando que también, si hay una fuerza nula, significa que no hay fuerza. Segunda ley, la ley de la fuerza o de la dinámica. Esta ley nos indicaba que en la posición de la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo, y la aceleración que adquiere el cuerpo como consecuencia de dicha fuerza es una constante igual a la masa. En otras palabras, significa que siempre en esta ley la fuerza va a ser igual a la multiplicación del peso de un objeto por la aceleración. Recordando que aquí el peso siempre va a ser el mismo, ya que solamente variaría la aceleración. Tiene que ser igual a esta ecuación. Mediante un ejemplo lo vamos a comprender. Dice que se aplica una fuerza F a un carrito en reposo. Este adquiere una aceleración e inicia en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, fijándonos que la aceleración adquiere dependiendo de la fuerza aplicada. Es decir, observamos que ahí tenemos el vehículo y hay una variación en el peso que representa la aceleración. El vehículo va a seguir pesando lo mismo, lo que cambia es la fuerza que le apliquemos y mediante vamos aumentando la fuerza, asimismo la aceleración va variando. Si vemos en la tabla, aumenta en 1, 2, 3 y 4, lo que no cambia sería la masa que está expresada en kilogramos. Entonces aquí siempre la fuerza va a ser igual a la cantidad de velocidad o aceleración, en este caso, que apliquemos sobre un cuerpo. Y el principio indica que si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante, este adquiere una aceleración directamente proporcional a la fuerza resultante, siendo la masa del cuerpo constante en la proporcionalidad. Es decir, el peso no cambia, lo que cambia es la aceleración, que va aumentando dependiendo de la fuerza que apliquemos. Eso es lo que indica la segunda ley de Newton. Y se hace partícipe lo que es la dinámica, porque está incluido lo que es la aceleración. En la tercera ley de Newton está la ley de la acción-reacción, la cual se considera porque el tiempo ejerce una fuerza sobre el otro, es decir, que la fuerza que hacemos en acción hacia un objeto siempre estará acompañada de la fuerza de la reacción del mismo, la cual actúa en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Mediante la observación de las situaciones, un ejemplo, siempre tendremos una pared entre nosotros y nosotros hacemos una acción de empuje sobre la pared, significa que estamos haciendo resistencia a ese cuerpo. En el primer caso tenemos a una nadadora que está realizando un movimiento de empuje para impulsarse hacia atrás sobre lo que es el muro de la piscina. El muro, aunque es un objeto que no tiene movimiento y no puede ejercer una fuerza por sí sola, al tener una resistencia y al ser un sólido, estamos teniendo una reacción contraria a la fuerza que estamos ejerciendo para movernos hacia atrás. Lo mismo con la rana, para saltar se está apoyando en una hoja. La hoja obviamente no se mueve por sí sola, pero al ser un piso resistente para él, puede ejercer una acción sobre él mismo y la hoja favorece lo que es la reacción de impulso. Entonces, a eso se refiere la ley de acción-reacción. Siempre uno de los cuerpos tendrá una fuerza que llamamos acción sobre el otro cuerpo y este a su vez ejerce el primero otra fuerza que denominamos reacción, con el mismo módulo y la misma dirección pero en sentido contrario. Es decir, si nosotros empujamos hacia adelante, el cuerpo al cual estamos haciendo la acción nos está dirigiendo al lado contrario, que sería hacia atrás, como les expliqué con el ejemplo del empuje.
Eso es la ley de Newton número 3, que tiene las siguientes características. Primero, que son simultáneas. Una fuerza parece como reacciona a la otra, pero ambas fuerzas actúan simultáneamente. Es decir, no puede ocurrir una primero y la otra suceder después. Ambas suceden al mismo tiempo. Segundo, se ejercen sobre cuerpos diferentes. Estas fuerzas, aunque son opuestas, no se anulan mutuamente, ya que cada una se aplica a un cuerpo distinto. Ejemplo, tenemos cuando apretamos una naranja o la aplastamos. Obviamente las fuerzas van a ser iguales, tanto del objeto como la que ejercemos sobre el mismo. Y la tercera es que a veces algunas de estas fuerzas no se aprecian. ¿Por qué? Porque a veces el movimiento no resulta acelerado entre el cuerpo y el peso de la masa hace que parezca que no existe otra fuerza mayor que el propio movimiento oponente. En este caso, a veces vemos un objeto sumamente resistente y no creemos posible que pueda ejercer una reacción de la misma cantidad hacia otro. Para ello van a realizar actividades de aprendizaje de análisis. En la ficha pedagógica les he incluido lo que son 5 actividades. Obviamente la primera actividad indica que se dirijan ustedes a este archivo PowerPoint. Por ende iniciamos con la número 2, que dice que en base a la actividad 4 de la página 9 de la ficha de la semana 1 del proyecto 2 deben de leer el texto que se refiere a qué es la ley de la naturaleza. Tercero, luego van a analizar ese texto y van a determinar 2 semejanzas y 2 diferencias entre estas leyes de Newton y las de Einstein. Para ello van a investigar sobre las características de la ley de la relatividad de Einstein para poder compararlas con las de Newton. 4. La conexión con física. Entre las leyes de la naturaleza se tienen a las leyes de Newton, como ya indiqué, y para ello van a leer el resumen de la página 56 a la 66 para luego realizar las actividades que les solicitan en el punto 5. Por ello me dirijo a la ficha. Al abrir la ficha, ustedes van a observar la actividad 5 que les solicita que resuelvan las preguntas 10 y 11 que están en el libro. Simplemente ya les estoy abreviando ese paso y ya les estoy indicando cuáles son las preguntas. Por ejemplo, en la pregunta 10, que está aquí expresado como literal A, dice: si un muchacho golpea una pelota de tenis con una raqueta, la pelota adquiere un movimiento acelerado, mientras que el muchacho no adquiere aceleración alguna. Obviamente, el muchacho se queda en su lugar, pero ejerce una fuerza sobre la pelota con la raqueta. Este hecho está en contradicción con la tercera ley de Newton. Y ustedes van a justificar su respuesta, el por qué. Aquí podemos decir que tenemos un principio de inercia por la persona que está ejerciendo una fuerza, o podemos decir que está en contra de la tercera ley de Newton porque no hay un muro o un impedimento que pueda ejercer el movimiento de reacción. Obviamente la pelota no tiene un límite, entonces por eso puede haber una contradicción con la tercera ley. Por último tienen la actividad B, que sería la pregunta 11. Como una bola de billar rueda por una mesa con velocidad constante hasta chocar con otra bola que inicialmente está en reposo. En ese momento la primera bola detiene a la segunda y se pone en movimiento. Para ello van a justificar la respuesta de cómo se aplicarían las 3 leyes. La primera, la segunda y la tercera. Yo les recomendaría que apliquen la de segunda, porque estamos ejerciendo una fuerza sobre la bola. E incluso en lo que acabé de mostrar en la ficha tenemos el ejemplo sobre los deportes que se aplican por medio de la segunda ley de Newton. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de cuál es el objeto, que sería el taco, que empuja a las bolas de billar y ejerce la fuerza sobre este objeto que está en inercia. Bueno, sin más que agregar, chicos, me despido. Espero que este video les haya sido de ayuda y les recuerdo que pueden suscribirse en el canal para que les lleguen las notificaciones de los videos. Hasta la próxima semana, chicos. Éxitos en su tarea semanal.